Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Estamos hoy lunes 17 de julio de nuevo con ustedes. Y a esta hora, a las 9:01 de la mañana, usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en la ciudad de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular con la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar gratuitamente en su teléfono celular. Y también tengo acá, nos puede usted, por supuesto, escuchar en éxito107.com. Si entra allí, aparte de escucharnos, nos puede ver. Hola, muy buenos días a todos ya de regreso en el estudio. Le doy el saludo a Gerardo Serrao desde Toronto. Carlos Cuevas está, Carmen Delgado está en Medellín, Edgar Bravo en Madrid con casi 40 grados de temperatura, Magali Hernández en Dublín, Chere Ramos Graterol, gracias Chere, te extrañamos a ti también, Nancy Teresa Herrera en Valencia, Venezuela, dándonos la bienvenida después de las vacaciones. Muchísimas gracias a todos que se mantuvieron fieles en el espacio, y quiero por supuesto darle las gracias de una manera muy, muy especial a mi muy querida y admirada Adriana Núñez Rabascal, quien magníficamente, como es su costumbre, nos hizo el quite. Muchísimas gracias a Adriana Núñez Rabascal. Como ustedes saben, En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel. Buenos días a todos. Aquí estamos con las baterías cargadas. Gracias. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Hiciste un trabajo maravilloso. Sí, señor. Durante Aplausos para Laura. Sí, bravo, bravo. Tuvo que cuadrar todo porque Adrián estaba en Caracas, no estaba aquí, entonces había programa estilo pulpo. Uh-huh. Mariel Sofía Rodríguez está en la producción informativa, ella está en Madrid. Muy buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días desde Madrid, feliz inicio de semana, que tengan un hermoso día nuestros oyentes y también todos mis compañeros en el estudio. Gracias. Jesús Carreño está en la edición y montaje, y Daniel Patiño en los controles. Daniel hizo también un trabajo magnífico durante nuestra ausencia. Se ocupó de poner la música. Recuerden que Daniel es DJ, ¿sí? DJ profesional. Pueden contratar sus servicios, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Buenos días. Buenos días, César. Gracias, Flor, equipo, y bienvenido de nuevo a los estudios. Buen inicio de semana. Gracias. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el lunes 17 de julio del año 2023. Hoy, 17 de julio, es el día de San Alejo Mendigo, venerado tanto por los ortodoxos como por los católicos. San Colmano de Irlanda, Santa Eduvigis de Polonia. En la Iglesia Católica la veneran como Santa Eduviges, pero también le puede ser Eduvigis, así felicitaciones a todas las Eduvigis. Es el día de San Enodio. Yo solo conozco un Enodio, el gran escritor merideño Enodio Quintero. Felicitaciones para él en su día. Y cuando entramos en el calendario astrológico, en el día de hoy, la luna está menguando en Cáncer. Pero algo importante, a las 2:32 de la tarde entraremos en la luna nueva. Es decir,
la luna permanecerá en Cáncer, pero de estar menguante ahora pasará a creciente. La luna nueva es el inicio del ciclo lunar. Nos dice aquí, tiempo para sembrar, para implementar los nuevos propósitos, empezar un proyecto, asunto o actividad con muy buen pie. Y lo hace usted con la luna en Cáncer, que es una luna magnífica, muy generosa. Es la luna de la fertilidad, es la luna de los niños, para cuidar a los niños, para dedicarse a ellos. Es la luna de los sentimientos y es la luna de los enamorados. Así que usted sabrá cómo aprovechar esa luna creciente en Cáncer. El 17 de julio del año 1790 falleció Adam Smith, economista escocés. Se le considera el padre, pues, de la economía moderna. En 1988 nació Vladimir Zworykin. Y con ese nombre y ese apellido evidentemente era ruso, pero estaba nacionalizado estadounidense. Y él es importante porque en 1923 inventó un tubo de rayos catódicos para transmisiones de imágenes que originó el iconoscopio. El iconoscopio es la primera cámara capaz de transmitir video, es decir, es el padre de la televisión. El 17 de julio de 1918, en Ekaterimburgo, en Rusia, es asesinado a mansalva el zar Nicolás II, su esposa Alejandra y todos sus hijos, por el partido bolchevique. Recién un tuit de nuestro compañero Ricardo Brown decía, esa es una de las grandes monstruosidades del comunismo, ¿no?, en sus inicios. Y apuntaba Ricardo algo que es importante, pero también fue cruel, extraordinariamente cruel la actitud del rey Jorge IV de Inglaterra, primo hermano del zar, que no le dio asilo y lo dejó literalmente a la buena de Dios. El 17 de julio de 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos da el bombardeo más grande a la ciudad de Numazu, en Japón, mientras Churchill, Harry Truman y Stalin se reunían en la ciudad de Potsdam para decidir el futuro de Alemania. Allí fue donde la partieron. 17 de julio de 1979. Huye de Nicaragua el dictador Anastasio Somoza. ¿A dónde huye? Aquí, a Miami. 17 de julio de 1994. Brasil se corona por cuarta vez campeón del mundo y de nuevo venciendo a Italia en la final. El 17 de julio de 1998 se funda la Corte Penal Internacional, la que funciona en La Haya. El 17 de julio del 2019 falleció el maestro Andrea Camilleri, el gran escritor, guionista y director de teatro italiano, el padre de ese superdetective que fue Salvo Montalbano. El 17 de julio de 1917 nació Generoso Tojo Jiménez. El 17 de julio de 1928 nació Joe Morello. Joe Morello fue el baterista de Dave Brubeck. Y un día le preguntaron a Paul Desmond, el saxo del cuarteto, si él sabía que ese tema que escuchamos al fondo, Take Five, iba a ser un clásico. La respuesta muy lacónica de Desmond fue, no, Take Five iba a ser solo un solo de batería de Joe Morello. El 17 de julio de 1950 nació Phoebe Snow. Y a las 9:10 de la mañana es hora de hacer contacto con Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. Hani, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Muy buenos días, muchísimas gracias. Y como siempre, si usted tiene un accidente, nosotros te podemos ayudar desde la escena del accidente. Yo estaba poniendo unos testimonios la semana pasada de un cliente que era chofer de limusina. Él trabajaba manejando limusinas
tuvo un accidente y la verdad que no podía estar ni más de 5 horas manejando por el dolor intenso que tenía en la espalda baja. Así que al principio uno piensa que no hay mayores lesiones, que todo está bien, pero sin embargo estos dolores se van poniendo peor, al punto que te debilita trabajar. Y bueno, él nos contrató, estuvo con nosotros en un procedimiento quirúrgico de láser donde le ayudó a mejorar su dolor de la espalda y no solamente eso, pudo mejorar su calidad de vida, pero también obtener $250,000 por su caso. Qué bien, qué bien. Eso lo logró este chofer de limusina gracias a las gestiones de Hani Martínez Ward. Para que usted entre en contacto con Hani, llame al 855-DOLOR-55. Le repito, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. En estos tiempos de vacaciones, Hani, ¿se incrementan los accidentes? Exactamente, y se incrementan accidentes con varias personas dentro del carro. Usualmente, cuando los niños están en la escuela, es una mamá y un niño o las personas yendo al trabajo, pero ahora se ven muchas personas, 4 y 5 personas adentro de un carro, teniendo accidentes yendo para la playa o yendo de vacaciones, o si algún familiar vino a visitarlo durante el verano a Miami. Así que es súper importante que las personas sepan que cada persona dentro del auto tiene derecho a hacer un reclamo y tiene derecho a obtener una compensación monetaria. Entonces usted debe tener en la memoria de su teléfono celular, su teléfono móvil, el número de Hani Martínez Ward, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? Eso es todo. Recuerden que estamos 24/7 en nuestras oficinas en Miami Lakes, Kissimmee y bueno, Nueva York también, pero en Manhattan. Pero si usted quiere que vayamos a visitarlos a su casa, lo podemos hacer completamente gratis, explicarle todos sus derechos que tiene después de un accidente. Así que no confíe en la compañía de seguro, denos la oportunidad de decirle cuáles son sus derechos, cuánto dinero podría obtener en su caso para que no pierda tiempo y la compañía de seguro no se aproveche de usted. Eso es una maravilla, Hani, que ustedes puedan ir a la casa de la persona para explicarle todo, ¿no? Exactamente, y es un servicio que lo tenemos de cortesía, usted no tiene que pagar absolutamente nada, con calma, en su casa, en sus comodidades, puede obtener todos los derechos que podemos proveerle. Qué maravilla. Muchísimas gracias, Hani. Hani Martínez Ward, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Gracias, Hani. El editorial con César Miguel Rondón. En la red Twitter vi un video corto donde un dirigente político en Guayabera da un discurso, una arenga sobre algo que, insiste él, es muy importante. Esto es en el marco, en el contexto de la política venezolana, y el dirigente en cuestión es Timoteo Zambrano, quien fue militante, secretario general de Acción Democrática, después pasó a Un Nuevo Tiempo, después fundó su partido Pro Ciudadanos y ahora ahora está Concertación por el Cambio. En todo caso, insiste en presentarse como un candidato de oposición, aunque se le señala, pues, con ser un vinculado abiertamente al régimen de Maduro. Lo que me llama la atención es que este discurso se da en una cancha deportiva. La cancha deportiva está vacía. Las canchas deportivas donde se juega básquet, por ejemplo, en una organización, no son grandes escenarios. Esta es bastante pequeña y hay más escoltas alrededor del dirigente político que dirigentes propiamente. Me preguntaba cuántas personas estarían del otro lado de la cámara, a lo mejor solo el que estaba grabando. En todo caso, esto puede tener meramente un valor anecdótico, pero nos habla de cómo se está moviendo
el escenario político en Venezuela, ahora cuando todo se encamina hacia las elecciones primarias de la oposición en el próximo mes de octubre. La situación no es diáfana ni digamos, establecida. Todo está confuso, todo está muy raro. Enrique Capriles no fue al debate y en el debate destacó fundamentalmente María Corina Machado, quien lidera las encuestas. Sin embargo, el principal comentario era que no le levantó la mano a Pérez Vivas, cosa que también pasa a ser un detalle menor, anecdótico. Así vamos avanzando. Mientras, en la otra acera, Jorge Rodríguez da un discurso virulento en contra de Josep Borrell, el ministro de Exteriores de la Unión Europea, quien había solicitado la presencia de observadores europeos, observadores de la Unión, en las elecciones nacionales del año 2024. Vehemente, como si fuera presidente del Consejo Nacional Electoral, lanzó una arenga bastante anacrónica porque acusaba a Europa de colonialista, como si estuviéramos hablando del siglo XIX o la primera mitad del siglo XX. Y de esa manera dijo que mientras ellos fueran el Estado venezolano, es decir, Jorge Rodríguez es el Estado venezolano, del cual por lo visto estamos excluidos todos los demás venezolanos, mientras ellos estuviesen allí, pues la Unión Europea no tendría ninguna presencia. En el interín, sabemos, María Corina Machado está inhabilitada, Enrique Capriles permanece inhabilitado todavía y tanto María Corina como Capriles insisten en avanzar. ¿Será esto un choque de trenes? ¿Qué va a ocurrir en los próximos meses? Y sobre todo, ¿qué va a ocurrir después de ese muy esperado 22 de octubre? Veremos. El reloj indica en este momento 9:19 de la mañana. Capicúa. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso venimos con las noticias de Estados Unidos, de Venezuela, de América Latina, Europa y el mundo. Esto es En Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:22 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El calor extremo mantiene bajo alerta a 1 de cada 4 ciudadanos estadounidenses. La ola de calor que azota el sur de los Estados Unidos mantiene bajo alerta a 1 de cada 4 ciudadanos, mientras que en el noreste cerca de 40 millones se enfrentan a un riesgo moderado de fuertes lluvias e incluso inundaciones. Desde el sur de Florida, en la costa sureste, hasta la del suroeste, 80 millones de personas estaban ayer domingo bajo esa alerta del Servicio Nacional de Meteorología, según el cual la situación de bochorno se va a prolongar a lo largo de la semana. Estados Unidos buscará aumentar la asistencia financiera a Ucrania para hacer frente a la guerra con Rusia y presionará para la reestructuración de deuda en la reunión de finanzas del G20 que comenzó hoy en Gandhinagar, la India, según informó la secretaria del Tesoro, la señora Janet Yellen. Estados Unidos y China reinician el diálogo sobre el clima en Pekín. El emisario de Estados Unidos, John Kerry, y su homólogo chino, Xi Jinping, se reunieron 4 horas hoy, lunes, según reportó la televisora pública china CCTV. La administración Biden dijo que perdonará $39,000 millones en préstamos estudiantiles. El plan anunciado el pasado viernes podría ayudar a más de 800,000 prestatarios. El senador de
por Virginia Occidental, Joe Manchin, encabezará un evento de la llamada tercera vía, No Labels, sin etiquetas. Eso ocurrirá en New Hampshire. Dice Manchin que no tiene nada que ver con él montando una candidatura presidencial de un tercero. Sin embargo, el senador demócrata de Illinois, Dick Durbin, dijo: Joe es la provocación política más grande en Estados Unidos. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, dijo ayer domingo que los piratas informáticos chinos que violaron las cuentas de correo electrónico de varias agencias gubernamentales de Estados Unidos no obtuvieron ninguna información federal clasificada. 5 personas murieron en inundaciones repentinas en una carretera en el este de Pensilvania el sábado por la noche, según informaron ayer las autoridades. 2 niños pequeños de la misma familia, uno de 9 meses y una niña de 2 años, seguían desaparecidos hasta ayer por la tarde. 4 personas murieron en un tiroteo cerca de Atlanta el día sábado. 3 hombres y una mujer fueron asesinados en la ciudad de Hampton, Georgia, a unas 25 millas al sureste de Atlanta. Y Lionel Messi se presentó ayer ante su nueva afición del Inter Miami en un evento que inauguró una nueva era para el fútbol en los Estados Unidos. 9:25 de la mañana. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El candidato a las primarias de la oposición, Enrique Capriles Radonsky, informó que los candidatos al proceso opositor se reunirán hoy lunes. En un acto público, Capriles anunció que la reunión que solicitó con los otros aspirantes a las primarias será para el día de hoy. Dice que es para organizar la unidad y reencontrarnos con la participación y elegir una persona que vaya a competir con Maduro y lo derrote. La pregunta: ¿asistirá a esa reunión María Corina Machado? Y la segunda pregunta: ¿por qué Capriles, llamando a la unidad, no fue al esperado debate de la unidad? Una delegación venezolana encabezada por Delcy Rodríguez se encuentra en Bruselas para participar en la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC. En esta reunión, Venezuela defenderá su derecho a mantener relaciones basadas en el respeto mutuo y la igualdad, según informó el canciller de Venezuela, Iván Gil. Una primera caravana de cerca de 1,000 migrantes venezolanos salió desde Ciudad Hidalgo, en Chiapas, al sur de México, con destino a los Estados Unidos, en busca de trabajo y mejores condiciones de vida, a pesar de las nuevas restricciones migratorias en ese país. Al frente de la caravana, un grupo de migrantes mostraba una manta en la que se leía SOS, Libertad y Paz, mientras mantenían la caminata por la frontera sur de México. El Tribunal Supremo de Venezuela implementa un plan para el crecimiento, reacondicionamiento y redistribución de la infraestructura de las sedes judiciales en el país, con el objetivo de elevar, dicen, la calidad del servicio. Durante esta inauguración, la presidenta Gladys Gutiérrez adelantó que se impulsará la creación de salas de audiencias telemáticas, una estrategia novedosa para evitar la suspensión de audiencias. Sin embargo, en casos como el de Roland Carreño y Javier Tarazona, velar por que se haga justicia no parece ser el norte de jueces y miembros de la administración de Maduro. Los juicios de Carreño y Tarazona, además de Darío Estrada, que esperaban sentencia condenatoria, comenzarán de cero después de la decisión de revocarle la competencia contra el terrorismo al Tribunal Octavo de Juicio que llevaba estas causas en Caracas. Y Yulimar Rojas rompió otro récord. Logró el salto de 15 metros 18 centímetros, la marca del año. Al ritmo de aplausos y mirada de seguridad, Yulimar Rojas rompió el récord de la Liga Diamante con este salto y se quedó con la medalla de oro. 9:28. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrado el resurgir de Brasil como actor internacional por el impulso que pueda dar a las relaciones estratégicas entre la Unión y los países de América Latina y el Caribe, al tiempo que ha llamado al presidente Lula da Silva a resolver lo antes posible
las diferencias para lograr un acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Un tribunal de Bolivia ratificó la sentencia de 10 años de cárcel para la exmandataria transitoria Jeanine Áñez por la forma en que asumió la presidencia interina en el 2019, según se confirmó en el día de ayer por la defensa de la señora Áñez. Católicos nicaragüenses elevaron ayer una oración por la liberación del obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión por traición a la patria tras negarse a ser desterrado de Nicaragua. La jornada de oración promovida en las redes sociales forma parte de una cruzada mundial por la liberación del obispo Álvarez, un fuerte crítico del gobierno que preside Daniel Ortega, quien se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad desde febrero pasado y bajo custodia policial desde agosto del 2022. Esta jornada de oración no se dio en Nicaragua, se dio en Tegucigalpa, Honduras. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala oficializó ayer a 160 congresistas que conformarán el Parlamento de Guatemala a partir del 2024, como resultado de las elecciones del pasado 25 de junio. La bancada Vamos del presidente Alejandro Giammattei será la fuerza mayoritaria en el Parlamento después de obtener 39 escaños. 9:30 de la mañana. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. El puente de Crimea, el único enlace entre la península anexada y Rusia, sufrió daños en sus tramos, según informó hoy el Ministerio de Transporte de Rusia cuando varios canales de Telegram informaron ataques en el puente y un funcionario local confirmó al menos 2 muertes. Las imágenes mostraron un colapso parcial de una sección de la parte de la carretera del puente que también lleva vías de tren. Siguiendo con la guerra, el enviado del Papa para mediar en la guerra de Ucrania, el cardenal Matteo Zuppi, viajará de hoy al miércoles a Washington, después de sus visitas a Kiev y Moscú, según informó el Vaticano. Y la noticia más importante en el contexto de la guerra es esta. Rusia anunció la suspensión del acuerdo de exportación de grano a través del Mar Negro desde puertos ucranianos tras constatar que no se han cumplido los compromisos con la parte rusa. El acuerdo del grano se suspende, afirmó en rueda de prensa telefónica diaria el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. ¿Qué significa esto? Vamos a Madrid. En la línea telefónica está Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad San Pablo CEU, precisamente en Madrid. Antonio, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muy buenas tardes, gracias por la invitación al programa. Antonio, ¿qué significa, qué implica suspender el acuerdo de exportación de granos a estas alturas de la guerra, ya más de 500 días? Bueno, pues la verdad es que estamos viviendo una situación en el mundo en general, ¿verdad?, que es bastante extraña. Esta guerra en sí es muy extraña porque en medio de la guerra se han producido una serie de acuerdos entre los contendientes, entre Ucrania y Rusia. Entonces tenemos la liberación de algunos soldados y tenemos por otro lado este acuerdo del grano. Entonces, que no se vuelva a renovar este acuerdo del grano, pues es una mala noticia, porque es uno de los, digamos, de los canales que estaba abierto para intentar buscar una solución al conflicto, para aliviar un poco el conflicto, porque directamente no iba a las causas raíz del conflicto, lógicamente, servía para una cuestión muy concreta, que era la liberación del grano de Ucrania, ¿no? Es decir, darle salida al grano ucraniano para que llegara al mercado internacional. Y ya digo, no siendo una cosa que directamente afectara a la contienda, pues digamos deja abierta una puerta a la esperanza. Una vez que se ha cerrado este acuerdo, que ya no se ha renovado, pues es una muy mala noticia, ¿no? Porque es un indicador de falta de confianza de un actor en el otro, o mutua, o recíproca, como se quiera decir, y entonces es una muy mala noticia para la posible paz en Ucrania.
Cuando el portavoz Peskov dice no se ha cumplido el compromiso con la parte rusa, ¿de qué está hablando él? Porque leo que hablan aquí de la reconexión del Banco Agrícola Ruso, Roselhozbank, al SWIFT. ¿Ese es el problema? Bueno, hay varios problemas. En principio, o básicamente son dos los problemas, ¿no? En principio, digamos que había una especie de intercambio, ¿no? Rusia dejaba transitar el grano si a la vez a Rusia se le dejaba colocar en el mercado global sus fosfatos, sus fertilizantes, ¿no? Uh-huh. Ese era un punto. Y luego otro punto era que, bueno, pues que tenía que existir cierta limpieza por la parte ucraniana, en el sentido de que ese canal de exportación de grano iba a servir solo para exportar grano, uh-huh, que no se iba a aprovechar para otros fines. Y entonces, al parecer, pues ha habido inspecciones periódicas y efectivamente, además del grano, había otras cosas, como por ejemplo lanzagranadas, que luego han acabado en Siria o en México, ¿no? Y en otras partes también de Oriente Medio, vamos, tal y como han dicho las autoridades israelíes. Es decir, esto no es propaganda rusa, sino que las propias autoridades israelíes han detectado armamento OTAN proveniente de Ucrania alrededor de sus fronteras, es decir, que les iba a afectar a su propia seguridad. De ahí, por cierto, que Israel pues no esté tan involucrado en la envía de armas a Ucrania, porque sabe que eso va en detrimento de su propia seguridad. Entonces, la cuestión también del grano, se ha hablado mucho de ello, se decía que era para aliviar el hambre en el tercer mundo. Bueno, vamos a ver, el grano afectaba principalmente a Turquía, a China y a España. Uh-huh. Es decir, acababa al final, ese grano no acababa en los países del tercer mundo, los países africanos, por ejemplo, que se ha dicho, sino que afectaba principalmente a Europa y luego a Turquía y a China. Entonces, las relaciones de Rusia con los países africanos, digamos que goza de muy buena salud, ¿no? Ahora mucho mejor que hace 10 años, porque nos vamos dirigiendo hacia un mundo multipolar en el que Europa y Estados Unidos ya van pintando menos y quienes empiezan a llevar la batuta son China, Rusia, otros estados, Sudáfrica, otros estados distintos, alternativos a la globalización que se había planteado hasta ahora. ¿Es esto mejor o peor? Bueno, pues el tiempo nos lo dirá, pero el resultado va a ser ese, que nosotros ya no somos o no estamos dejando de ser el centro del mundo y ahora el centro, esto ya lo decía Kissinger hace 20 años, el centro ya no pasa por el Atlántico, sino por el Pacífico. Interesantísimo y paradójico esto que nos has planteado. Antonio, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Un saludo, muchas gracias por llamarme. Antonio Alonso es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, alertó hoy lunes que las tensiones geopolíticas debilitan el comercio mundial. Esto al inaugurar la 9ª conferencia de los países de Europa Central, del Este y del Sureste, que comprende 21 economías. La señora Lagarde dijo que observan que aumenta el proteccionismo en la medida que los países reconfiguran sus cadenas de suministro para alinearlas con nuevos objetivos estratégicos. En la última década, el número de restricciones al comercio se ha multiplicado por 10, según la señora Lagarde. Una masa de aire africano que en Italia han bautizado como Caronte, el barquero del infierno, dispara esta semana los termómetros en el sur de Europa y se espera que las temperaturas batan récords y dejen noches tropicales. Es probable que las temperaturas lleguen a 42, 43 centígrados el día martes en Roma. Y en Sicilia y Cerdeña podrían alcanzar los 48 grados centígrados. Los incendios hacen estragos en los bosques de La Palma, en las Islas Canarias. 5.000 hectáreas quemadas este fin de semana y más de 4.000 personas evacuadas. Y no se vislumbra una tregua con un pronóstico de altas temperaturas potencialmente históricas en España. 15 ciudades en Italia, la mayoría del centro y sur del país, están bajo advertencia de calor que indican un alto nivel de riesgo
para ancianos, enfermos, bebés y otras personas vulnerables. Carlos Alcaraz bordó el primer título en Wimbledon en su carrera deportiva ante Novak Djokovic, el 7 veces campeón. 1-6, 7-6, 6-6-1, 3-6, 6-4. Cumplió así el sueño de su niñez, ganar el Grand Slam más bonito de todos y ante uno de los mejores de la historia. Alcaraz, como soñaba desde que su padre le puso una raqueta en la mano, sometió a Djokovic, el perseguidor de todos los récords, y se convirtió en el quinto español en la historia en triunfar en Wimbledon, junto a Manolo Santana, Conchita Martínez, Rafael Nadal y Garbiñe Muguruza. El murciano escribe su nombre junto al de los más grandes, demostrando que los nervios son cosas del pasado y que no es que esté preparado para competir con Djokovic, es que con 20 años está en posición de decir que ahora mismo es mejor. 9:40 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro en el día de hoy con el hashtag Oposición Venezolana con Alonso Moleiro y el también periodista Pedro Pablo Peñalosa. 9:40. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Nuestro editorial de hoy lo dedicamos a la situación política en Venezuela, una situación pues variante, no precisamente diáfana, decíamos, donde ocurren circunstancias curiosas. Por un lado, en una cancha de basquetbol, Timoteo Zambrano se lanza a nombre de la oposición. Por la otra, Delcy Rodríguez va a la cumbre con la Unión Europea y la CELAC, mientras su hermano Jorge, desde el Presidium de la Asamblea Nacional, manda al cipote a Jorge Borrell con amenazas bastante destempladas. En el día de hoy se supone que Enrique Capriles se reúne con candidatos opositores y no fue al debate que se suponía que nos daba la unión de los candidatos opositores. María Corina Machado continúa inhabilitada, pero ha dicho que continúa en su carrera hacia la presidencia. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo podemos entender a la distancia lo que está pasando en el escenario político venezolano? Pues para tratar de poner algo de luz en este confuso panorama hemos convocado a dos destacados periodistas de la fuente política. Alonso Moleiro, quien es corresponsal del País de Madrid en Caracas. Alonso, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. César Miguel, ¿cómo estás? Un abrazo, encantado de saludarte. Y también en Caracas, el destacado periodista Pedro Pablo Peñalosa. Pedro Pablo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. La primera pregunta, ¿qué está pasando en el escenario político venezolano en el terreno de la oposición frente a la postura del régimen? Comencemos con Alonso. Bueno, César, yo diría que las cosas, luego de un año y medio bastante tranquilo, de tregua, quizás empiecen a precipitarse porque se acercan las fechas electorales, la oposición está urgida de organizar bastimiento y elegir un liderazgo, y pues eso al gobierno lo inquieta, porque el gobierno se sabe minoría en el país, pues el gobierno es una minoría nacional muy clara, chavismo. Afortunadamente, pues la autocracia venezolana no nos ha impedido leer encuestas. Toda encuesta es un examen de sangre que se hace a la sociedad en torno a sus pareceres. Sí. En la época de juego limpio en Venezuela y de limpieza institucional, de decencia en el procedimiento, una encuesta tenía un enorme impacto en lo que debía ocurrir en la interpretación de cualquier crisis. Pero en este momento están solapadas, algunas son muy tendenciosas y en general pues la data que tienen pues solo la manejan los entendidos. Pero allí, o sea, lo que está pasando en Venezuela es que se está empezando a tensar una situación. El país tiene una clara expectativa de querer cambiar. En Venezuela hay una importante molestia con la dirigencia de la oposición.
La economía no arranca del todo, crece a un ritmo muy insuficiente para las necesidades de un país que está, digamos, sediento de soluciones y de crecimiento y de inversión. Y en ese marco, pues crece la opción de María Corina Machado para terror de opositores moderados y chavistas. Porque el crecimiento de María Corina Machado a mí me parece que es una consecuencia de algunas cosas mal hechas del G4, de algunas inconsistencias que desencantaron a muchas personas, pues está creciendo aceleradamente. El propio Félix Seijas, como lo conversé con él el viernes, lo conversamos, pues me lo dijo, no, esto es una situación muy similar a la que tuvo Hugo Chávez en sus inicios, es un voto duro, ya está duplicando a sus seguidores más cercanos. No, eso no quiere decir que el tema esté resuelto, tenemos el marco de las inhabilitaciones, Diosdado Cabello sube el tono, y Jorge Rodríguez, es evidente, si comparamos cómo estaban las cosas en el último trimestre de 2022, como el gobierno ya no le interesa negociar, está redoblando sus negociaciones, porque bueno, entiende que tiene para quedarse, aunque no tenga, tenga muy poco que ofrecer en el terreno electoral, o poco en todo caso, nunca debemos subestimar la capacidad organizativa, la palanca y lo que queda de músculo chavista en el país, porque algo sí queda. Pero entonces, bueno, esa es la situación. Hablaba Alonso Moleiro. Le hago la misma pregunta a Pedro Pablo Peñalosa. ¿Cómo ves el panorama político opositor, sobre todo frente a lo que tiene delante el régimen? Pedro Pablo. Sí, bueno, yo, tomando en cuenta lo señalado por Alonso, destacaría también este esfuerzo de esta reunión entre los candidatos. Es decir, queda claro que está sobre la mesa la necesidad de buscar diálogo interno en la oposición, tratar de disminuir las diferencias que son evidentes, que son claras, que además se ventilan permanentemente ante la opinión pública, y buscar un mínimo de coincidencias. Y esto también ocurre porque este es un proceso, el que lleva adelante la oposición, que está totalmente intervenido por el chavismo. Ya por lo menos los dos candidatos quizás más fuertes en las primarias, en principio María Corina Machado, Enrique Capriles, están inhabilitados. María Corina Machado muy seguramente, digamos, ya lo ha declarado así, el gobierno no podrá ser candidata. Entonces se te abre un tema allí de cómo solucionar ese tema, o sea, ¿a quién presentas? ¿A quién puedes postular? Por supuesto, todo el mundo en este contexto recuerda el caso de Barinas. Muy probablemente entonces no sea el candidato que tenga mayor respaldo en unas primarias, en caso de que se den unas primarias que están totalmente amenazadas, que también muy posiblemente surjan una cantidad de obstáculos. Se esperan decisiones del TSJ que vayan contra la primaria, pero en caso de que se den, pues bueno, muy probablemente ese candidato que salga de allí no podrá luego postularse por el tema de las inhabilitaciones, por la discrecionalidad con la que se maneja todo eso. Entonces, obviamente, eso abre también la necesidad dentro de la oposición de, bueno, sentarse todos a discutir qué hacer frente a los ataques del chavismo, que además, y allí se conecta también con el tema de la negociación, pareciera que más bien, bueno, ya claramente lo que busca es meter más presión a esa negociación en la que claramente no confía, no ha avanzado allí desde, recordemos, el acuerdo que se anunció en el mes de noviembre. Pero bueno, estas declaraciones contra la observación de la Unión Europea, las inhabilitaciones, bueno, obviamente el chavismo va metiéndole cada vez más leña al fuego, buscando entonces que en caso de que se negocie, bueno, también sacar allí digamos, algún tipo de beneficio para sus fines, porque además este es un gobierno que, digamos, no puede mostrar absolutamente nada. En año electoral siempre se espera que aumente la inversión, el dinero en la calle, las acciones de, obviamente, que busquen de alguna manera mostrar que se está haciendo algo, y el chavismo ahorita no está en capacidad de mostrar que está haciendo absolutamente nada. Y también eso, pues bueno, como han dicho ellos, no están dispuestos a dar mayores concesiones si ellos no reciben, por otro lado, lo que llaman ellos las elecciones libres, pero libres de sanciones, ¿no? Y con toda la posibilidad, digamos, de tener mucho más dinero para hacer gestión y para hacer campaña. Eso es lo que también ellos presentan en la mesa de negociación. Entonces, bueno, en este escenario totalmente, digamos, de opacidad, turbio, porque nada está seguro. Aquí estamos hablando de candidaturas inhabilitadas, de una primaria que está amenazada. Bueno, sí, así avanza la oposición, ¿no? Hablaba Pedro Pablo Peñalosa. Alonso, escribiste en El País, te leo textualmente, en los últimos días han aumentado en las filas opositoras los temores en torno a la posibilidad de que el Tribunal Supremo de Justicia, colonizado completamente por el chavismo, emita una sentencia en la cual admita la organización de las primarias, pero obligue a la oposición
a entenderse con la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral que aún no ha sido nombrada. Esta decisión pondría en apuros a la oposición que ya se había decidido a organizar la elección por cuenta propia después de la renuncia de la anterior directiva del CNE. ¿Qué nos puedes decir con relación a esto, Alonso? Bueno, esa es una aprehensión que tienen sectores calificados de la dirigencia opositora con los que he conversado. Que no voy a nombrar, por supuesto, pero sí que hay es decir, es evidente que el gobierno tiene un interés en ver cómo incluso neutralizar las primarias apareciendo como gente que ama la legalidad, ¿no? Y en este caso, pues ahí la excusa estaría perfecta. Hay que decir, además, quería agregar a lo que decía Pedro Pablo, que a la oposición se le puede presentar un problema adicional a los muchos que ya tiene, que es que si María Corina Machado gana las primarias, y las primarias van, o lo que sea que pase en esas primarias, ella no va a declinar. Es decir, ella es una cosa que interpreto, pues difícilmente María Corina Machado vaya a entregarle, porque eso tampoco lo hizo Hugo Chávez. Yo no veo ese tipo de liderazgo, me parece que tiene una visión muy predestinada de sí misma. Entonces, claro, el resto de los factores opositores sí quisiera ver cómo establecer mecanismos de descarte en caso de que un inhabilitado quede fuera, que nos puede llevar, bueno, a situaciones tan interesantes como la de Andrés Calé. Un poco el planteamiento que está haciendo en este momento Pedro Pablo con Barinas. Porque además yo creo, César Miguel y Pedro Pablo y los amigos oyentes, que en Venezuela, pues 10 días antes de las elecciones van a seguir pasando cosas. O sea, el gobierno tiene para jugar lo que quiera, crear incidentes, y la oposición tiene que tenerlos previstos y operar. Entonces, claro, ahí también viene un escenario muy confuso, muy superpuesto, porque bueno, claro, en Venezuela quien controla eso es el gobierno chavista, que hace con la legalidad lo que le dé la gana para seguir ahí. Entonces, los argumentos pueden ser cada vez más traídos de los cabellos y la oposición obligada a estirar sus mecanismos de acuerdo lo más que se pueda para convocar una cosa que es donde yo creo que puede estar de las pocas posibilidades que tiene la sociedad democrática, la oposición venezolana en el 2024. Creo que se produzca una corrida electoral, que la gente tome una decisión, aunque sea por Pedrosa, por el rey Samudo, por el que sea, o sea, por el brujo, y vaya toda en una dirección a votar por alguien que sea distinto a esto. Entonces, bueno, eso por supuesto que tiene límites, pero un escenario electoral puede presentarnos circunstancias como esa. Hablaba Alonso Moleiro. Pedro Pablo, Alonso acaba de describir a María Corina Machado como ese tipo de liderazgos que se sienten premeditados, se sienten de alguna forma ungidos, predestinados, destinados, no premeditados. Esa no era la palabra. Y esto hace, como decía Alonso, que la señora Machado no vaya a renunciar, ¿verdad? Tal y como se ve, pues arropa el favoritismo en las encuestas. Ahora, con un liderazgo como el de María Corina Machado, no se ve el escenario de Barinas, ¿verdad? Donde todos los dirigentes, los aspirantes eran cuadros políticos, de alguna forma medios. Si María Corina insiste, ¿qué posibilidad hay de que se radicalice el régimen y nos brinde una circunstancia como, digamos, Nicaragua, donde Daniel Ortega, ante el escenario electoral, sencillamente no solo inhabilitó, puso presos a los diversos aspirantes a las elecciones? ¿Corremos esos riesgos, Pedro Pablo? Sí, en principio estamos como un escenario Nicaragua soft, ¿no? Digo yo, light, ¿no? De alguna manera, vía inhabilitaciones, intervenciones de partidos. Ahora, sobre el tema de María Corina Machado, yo creo que ella ciertamente tiene esas características que se han señalado sobre su liderazgo, pero creo que de alguna manera es como un enigma, digamos, lo que puede pasar allí. Y eso también queda así. ¿Por qué? Bueno, por lo que hablaba previamente, de que al no haber una instancia de conducción donde todos se sienten, conversen y de alguna manera se establezcan normas, reglas para proceder, bueno, tú tendrás ese interrogante. Ahora, ¿qué pasa allí? Yo creo que en este momento, evaluando a María Corina Machado, ella tiene que decir lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque ella ciertamente, yo digo, ella no va a ser la candidata, ya está inhabilitada. Decía Alonso, decisiones traídas por los cabellos o de cabello, no sabemos ya, ¿no? Por vista sus declaraciones. Pero allí lo que pasa es que ella, digamos, si ella quiere sentarse en esa mesa para tomar decisiones, ella por mucho tiempo ha estado al margen.
por su misma actuación, por las decisiones del G4, y ha estado fuera del centro de decisión, ¿de acuerdo? De la oposición. De hecho, ella no forma parte de la plataforma unitaria, por ejemplo, que en teoría tendría, bueno, los principales partidos de oposición y los que están llevando adelante el tema de la primaria. Entonces yo creo que ella también mantiene este discurso en principio porque tiene que ganarse ese liderazgo, o sea, que sea reconocido, ganar las primarias para sentarse y entonces tener también influencia en la toma de decisiones, porque cuando aquí se hablaba de consenso, obviamente se hablaba de consenso pensando en aislar a grupos radicales, extremistas. Bueno, son los grupos que en teoría representan María Corina Machado. Entonces, por mucho tiempo, repito, dejada a un lado por sus acciones, por una parte, también por decisiones del liderazgo político, y ahora creo que ya está buscando, bueno, tengo que afianzarme, tengo que tener ese triunfo para que la negociación pase por mí, o sea, para yo tener influencia en esa negociación, ¿ok? Me estoy buscando una silla en esa mesa, donde yo nunca he estado, no he estado sentada, pues, ¿no? Porque ella no, siempre ha estado un poco, como digo, al margen. Ahora, llegado a ese punto, y por eso digo que, claro, como no hay una relación, digamos, fluida, con un marco claro en la oposición, bueno, queda el interrogante de qué va a pasar. Si ella sigue, digamos, y yo insisto que pasa por mí, que aquí lo que pasa es que la oposición, bueno, se va a dividir, porque la gente, digamos, yo creo que ya ese ánimo que existió en el 18, por ejemplo, o esa posición de no ir a elecciones porque no hay condiciones, eso ya ha sido, digamos, incluso Superlano, Guaidó, que vienen de Voluntad Popular, han dicho que en un escenario como el de Nicaragua hay que participar. Yo creo que si ella dice que no participa y se queda al margen, pues bueno, no es que la oposición va a seguirla, me explico, sino que bueno, se romperá, ella se llevará un sector que no querrá votar, entonces, pero no es que la gente va a seguir su voz, o sea, ella dijo que no hay que ir, entonces nadie va a ir, no, la gente va a decir, bueno, busquemos a otro, ya que la señora no quiere, alguien que pueda postularse, lo postulamos, y el señor es el candidato. ¿Me explico? Entonces, por eso digo que es un tema bastante complejo que pasa, en principio, por sus propias necesidades, de su situación, de cómo yo tengo influencia, de cómo me siento en esa mesa, cómo la negociación pasa por mí, no es que me van a aislar, no es que me van a marginar, sino que van a tener que escucharme. Y la otra, repito, es que si ella va más allá, bueno, se va a buscar un sustituto porque la oposición ya ha dicho que su línea es de participar en esa elección bajo cualquier circunstancia. Entonces creo que ahí más bien lo que pudiera entonces es generarse, en todo caso, un grupo que se vaya con ella y una división, y si no priva la ración, si tiene 15 años inhabilitada, va a cumplir sus 15 años completicos mientras está el chavismo en el poder. A ver, hablaba Pedro Pablo Peñalosa. Alonso hizo mención a la conversación con Jesús Seijas de Dating Corp. Y Seijas dijo, María Corina está representando en ese mismo fenómeno que representó Hugo Chávez en 1998. Vamos a comparar eso. ¿Por qué Seijas puede plantear una circunstancia como esta? ¿Y en qué medida esa prueba de sangre, como definiste a las encuestas, está dándonos resultados fidedignos? Abordamos eso al regreso. Alonso, por favor. Ya regresamos con nuestro foro en el día de hoy, #Oposición Venezolana, aquí en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, París, César organizó con éxito este lunes 17 de julio su primera prueba técnica para la ceremonia de apertura de sus Juegos Olímpicos. 57 barcos lograron realizar el recorrido del evento que tendrá lugar en julio del 2024. La ceremonia de apertura de París 2024 no será como de costumbre en un estadio, se realizará en el río Sena, con atletas, delegaciones y artistas a bordo de un convoy fluvial. Desde las 6 de la madrugada de hoy, los barcos recorrieron vacíos el río de la capital francesa junto a cientos de policías y personal de rescate en lanchas y motos de agua. Por otra parte, César, un gran incendio estalló hoy en las afueras de Atenas, donde los bomberos luchan por controlar las llamas en una zona densamente poblada, mientras que ya se ha dado la orden de evacuar 7 localidades, según informaron los bomberos. Y finalmente quiero llamar la atención sobre esto, César. El periodista mexicano Nelson Matus fue asesinado a balazos este sábado en el estacionamiento de una tienda de Acapulco.
Se trata del segundo periodista asesinado en una semana en México. Apenas 5 días atrás, el 8 de julio, el cuerpo de Luis Martín Sánchez, corresponsal del periódico La Jornada en Nayarit, al noroeste de México, fue encontrado con signos de violencia, luego de ser reportado como desaparecido. Con Martín Sánchez y Matos suman ya, por el año, 8 periodistas asesinados. Dios. Y no parece parar, y el presidente López Obrador se desentiende. Así es. Gracias, Flor Alicia. Son las 18:00 de la mañana. Regresamos a nuestro foro de hoy. #Oposición Venezolana con los periodistas Alonso Moleiro y Pedro Pablo Peñalosa, ambos en Caracas. Había quedado pendiente con Alonso el tema de las encuestas y esa observación que hizo Jesús Seijas, quien dirige Datincorp y es un agudo analista venezolano, donde él decía: María Corina está representando en este momento lo mismo que representó como fenómeno electoral Hugo Chávez en el año 98, ¿verdad? ¿En qué sentido? En el sentido de que va creciendo en las encuestas y ese crecimiento, por lo visto, es irreversible. Por favor, Alonso, ahonda en el tema. Sí, sabes que, bueno, tú hablabas de Jesús Seguía, que es el director de Datincorp. Yo conversé con Félix Seijas, ok, que es el director sí, de Delfos, pero me dijo sí. lo mismo. Me dijo una cosa muy parecida en una conversación privada, o sea, que a él le recordaba un crecimiento en términos estadísticos, formales, técnicos, crecimiento de Machado, se parece al que tuvo Chávez. Interesante, César, formalmente, María Corina Machado es un personaje que genera muchas reacciones opuestas porque tiene un discurso, bueno, que ha sido el mismo en los mismos 16 años, pero a la gente no le gusta imaginarse salidas traumáticas, entonces tiene una legión de detractores. Luego es una mujer que está muy a la derecha. Yo diría que la política venezolana más anticomunista de toda la oposición, o la única que de verdad lo es, hablando del anticomunismo como una postura política, que es casi que simétrica al comunismo. Y por otro lado, es una persona que tiene 16 años diciendo lo mismo. Es decir, no está maquillando ni escondiendo nada, tiene bastante claro dónde está parada. Ella, cuando habla de las salidas, a veces invoca unos sofismas de cosas por construir que a mí me recuerdan claramente a Juan Guaidó. Por ahí rodaba en las redes sociales un análisis de un muchacho de estos jóvenes de ahora, de analista. Lo que pasa es que es demasiado joven. Un grupo de analistas políticos se viralizó un video en el cual uno de ellos analizaba y decía, bueno, el asunto de que tiene que haber dentro de la coalición dominante algún desprendimiento para que uno pueda aspirar a una transición a la democracia estable o no traumática, y por otro lado, pues, interpretar que pues tanto Capriles en 12 como la unidad de la Asamblea en 2015, como Leopoldo López en algún momento, como Guaidó, y ahora María Corina Machado están encarnando un sentimiento, o sea, la gente lo que ha hecho es endurecer su postura, estar más radicalmente molesta con esto, sin moderándolo. Es decir, a María Corina Machado la están parando en todas partes, la saludan en todos lados, en estados chavistas como Trujillo, Barinas, ha tenido unos llenos impresionantes. Digo chavistas porque siempre han votado a Chávez, gente que siempre estuvo con Chávez, y de pronto la está siguiendo sin televisión, sin ningún marketing político, ella sola por ahí rodando. De verdad parece estar capitalizando el estado de ánimo del país, que a veces lo subestimamos, lo orientamos mucho hacia el chavismo. O sea, yo siento que la sociedad venezolana está absolutamente harta de los chavistas, sin negar que el chavismo tiene una presencia en la torta de preferencias venezolanas, pero ella lo expresa. La viabilidad de lo que, claro, no podría estar muy escéptico en torno a sus posibilidades, que son incluso extrapolíticas. Yo lo veo muy difícil, que ella tiene que además tener partido, consolidar alianzas, pero sí es verdad que su discurso, que ha sido coherente, que lleva un tiempo, que es muy nacionalista, que evoca un poco la nostalgia de la prosperidad perdida en Venezuela, que fue una nación que tuvo mucho dinero en muchos años, está haciendo que, digamos, sin tener que estar maquillando sus posturas, pues de verdad está creciendo de una forma que llama la atención. Pues yo hasta hace 2 meses no lo tenía demasiado claro, ya de hace un mes para acá me parece una cosa, o sea, es lo más relevante en torno a las preferencias del venezolano que habría que destacar. Hablaba Alonso Moleiro. Le pregunto entonces a Pedro Pablo, para ti, a tu entender, Pedro Pablo, ¿por qué esa consolidación en el favoritismo de María Corina? Y tomando la frase que es de Seijas y no de Seguías, pido disculpas por el lapsus, qué curioso que no, pero los dos lo dijeron. Bueno, los dos lo dijeron.
En el, Sí. esta circunstancia de que en el año 98, ¿verdad? 25 años atrás, 35 años atrás, Hugo Chávez, un hombre de izquierdas que apelaba a una revolución, se convierte en el imán de todas las esperanzas y expectativas de la mayoría de los venezolanos. En el año 2023, pues María Corina Machado, que como la definió Alonso Moleiro, es la candidata a la extrema derecha, o quizá la única realmente anticomunista, representa y llena ese lugar y representa lo mismo. ¿Cómo se puede explicar eso? Bueno, a ver, yo veo que allí, primero quizás si buscamos coincidencias entre ambos, bueno, destacar que ambos cuestionaban a toda la clase política. O sea, aquí María Corina Machado cuestiona a toda la clase política, no solamente al chavismo, sino también al liderazgo de la oposición. De alguna manera ahí Chávez, bueno, recordar que tampoco Chávez llegó levantando la bandera del socialismo del siglo XXI, al contrario, era tercera vía, creía en la inversión privada, él también iba dorando la píldora en ese tipo de temas, ¿no? Lo que sí es que iba contra todo, o sea, decía, Sí. la clase política es corrupta, las cúpulas podridas, había que sacar de cuajo a toda esa dirigencia que estaba hundiendo al país. Bueno, de alguna manera puede verse también esa, digamos, con sus matices. A ver, no es el mismo mensaje, pero sí hay un discurso de María Corina Machado de cuestionar a todo el liderazgo político, ¿no? Que unos se han vendido, otros han llevado al país a esta destrucción. Entonces, bueno, quizá por allí pueda sacarse algunos elementos, bueno, de coincidencia también en la gente. Bueno, ese buscar una salida que sea contundente, ¿no? Se buscó con Chávez, digamos, también eso está en el elector y en el sentido de la gente. Yo creo que también a María Corina le favorece que la gente la ve, o sea, el votante opositor la ve como opositora. ¿De acuerdo? Ahí no hay como una duda si Sí. está jugando aquí, allá o está una cosa extraña. Entonces también eso puede, digamos, favorecerle en ese campo. Ahora, hay un tema que Y yo eso, que puede perdona ¿sí? la interrupción, Pedro Pablo, y eso sí se podría sospechar de Capriles. No digo que lo sospechen de Capriles, pero que yo creo que Capriles tiene un desgaste importante. Capriles también hay sectores más radicalizados que han cuestionado que se está entendiéndose con el gobierno de Maduro por sus críticas en el pasado, cosas de la oposición. O sea, con esto no estoy suscribiendo, dejo claro, sino que tú ves en las redes ese mensaje. Que con María Corina, digamos, eso no está presente, sino que más bien se le ve como un antichavista frontal, o sea, que ella viene, digamos, está totalmente en contra de cualquier, digamos, propuesta o acercamiento hacia el chavismo. Lo que iba a decir es que si eso puede ser por una parte cierto y le puede favorecer, yo creo que hay un tema que le puede estar pesando, porque las primarias, digamos, todavía no se han dado y hay que ver luego, llegado ese día, a contar voto a voto, que yo creo que es el tema de la falta de estructura de organización. Digamos, el partido de María Corina Machado, bueno, prácticamente no, digamos, no tiene presencia. Ahora aparecen las encuestas porque obviamente se ve, digamos, favorecido por el respaldo que tiene María Corina Machado, pero digamos, en cuestión digamos, de maquinaria, que se entienda, no estoy hablando de la maquinaria de los años 70 en Venezuela, en los grandes partidos, no, pero tú tienes que tener un mínimo de organización, de estructura, por ejemplo, un Nuevo Tiempo en el Zulia. Bueno, no será como la maquinaria más gloriosa de la democracia venezolana, pero tiene una organización, una estructura para llevar a sus votantes. Entonces también hay que ver hasta qué punto, llegado ese momento, bueno, esa falta de organización, de estructura, puede pesarle a María Corina Machado en una elección. Y luego, por supuesto, esa necesidad de también de tener más alianzas. Hasta ahora ella corre sola, digamos, y no hay, digamos, ninguna alianza cuando hay otros candidatos que sí uno ve que tienen, bueno, quizás más margen de maniobra, más juego de la posibilidad de establecer alianzas y acercarse a otros factores políticos. Ya, hablaba Pedro Pablo Peñalosa, ya estamos acercándonos al final de este foro. Uno ve la vehemencia casi histriónica de Jorge Rodríguez mandando al cipote a Josep Borrell en la Asamblea Nacional. Uno ve, por ejemplo, el descaro cruel, vil contra Roland Carreño, cuyo juicio ahora por lo visto va a comenzar desde cero. Es decir, uno ve marcas muy, muy radicales por parte del régimen. Un régimen que no ha dejado de torturar, un régimen que no ha dejado de ser arbitrario. ¿A dónde puede derivar todo esto? Pedro Pablo dio una definición muy ingeniosa. Dijo, estamos en este momento en una suerte de Nicaragua light, Nicaragua soft. Bien, si eso es así, podríamos caer en un Nicaragua duro y frontal,
porque por las señas que mandan desde el régimen, quizá luzcan tan desesperados como la pareja Ortega-Murillo. ¿Qué opinas de esto, Alonso? Bueno, no, yo creo que esa posibilidad está ahí y que en Venezuela, en la revolución, están al mando los moderados. O sea, el chavismo está enseñando una política blanda para tratar de quedarse por las buenas, como dicen ellos, y ha abierto juego en el mundo civil, con las universidades que religieron autoridades, y hay unas relaciones buenas con algunas zonas del sector privado y una distensión en lo que son los proyectos invasivos del chavismo y tóxicos, pues inviables, que derrumbaron a Venezuela. Eso ahorita está en receso, pero hay molestia. Yo creo que aquí el gobierno le tiene una cuenta tomada de algunos dirigentes. De manera tendenciosa, por supuesto, se habla de las sanciones como única consecuencia de un estado de destrucción que tiene 8 años. La crisis humanitaria compleja se está denunciando desde 2016-17 y con toda fuerza desde 2019. Entonces, yo tengo ese temor, es decir, también lo pienso, en un escenario, o sea, la situación venezolana es mucho más holgada que la nicaragüense. Yo conversé con muchos nicaragüenses ahora en Madrid a finales del año pasado y me quedaba loco con lo que me contaban, viviendo yo en Caracas. O sea, en Caracas todavía hay una nación y todavía hay un sector democrático vivo y trabajando, y de cierto tamaño. Pero el gobierno podría tomar una decisión que, por cierto, va a truncar la posibilidad de un desenlace económico solvente, la posibilidad que Venezuela pueda recuperar sus ingresos. O sea, si el chavismo endurece hasta ahí, podría incluso, digamos, truncar inversiones, poner a Venezuela pues más rayada de lo que está en la lista negra mundial. Yo quería decir una cosa. Sí. María Corina Machado habla duro y es de derecha, pero no es de extrema derecha. Es de derecha como un político republicano en Estados Unidos. No tiene un lenguaje violento, no tiene un lenguaje vengativo, todo lo contrario. O sea, ella es una mujer que tiene una visión, bueno, clásica, empresarial, Estado mínimo, neoliberal, de derecha. En cualquier país europeo sería una dirigente de cualquier partido conservador europeo, estaría tranquila ahí como Cayetana Álvarez de Toledo, algo por el estilo. Hay una cosa, es que a veces se carga un poco, se distorsiona. O sea, yo nunca he visto a María Corina Machado con discursos, digamos, de desprecio social o de los extranjeros o las fuerzas extranjeras, todo lo contrario. Ahora, claro, ella tiene seguidores que son gente muy rígida, pues que tiene una visión muy rígida de la política. Bueno, y si ella sigue ganando espacio, podríamos estar en una situación conflictiva el año que viene. Depende también de lo que el gobierno haga. Sí se ve el gobierno preocupado, el gobierno ve las encuestas. Y Maduro incluso ha hablado hasta de guarimbas en un país donde no está pasando absolutamente nada, salvo esos recorridos opositores que son todos, digamos, recorridos tranquilos. Ya. Bien, ya veremos qué ocurre. Alonso, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Alonso Moleiro. Gracias, César Miguel, encantado. Saludos, Pedro Pablo. Y muchísimas gracias a Pedro Pablo Peñalosa, también en Caracas. Gracias, Pedro Pablo. Te pusiste en mute. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Son las 10:21 de la mañana. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. 10:24 de la mañana. ¿Buscas la mejor carne en vara del sur de Florida? En Nando Grill la carne en vara es hecha a la leña, conservando toda la jugosidad y todos los sabores que evocan los llanos venezolanos y los llanos colombianos, con los más exquisitos contornos para acompañar las más deliciosas carnes. Y viernes, sábados y domingos, música en vivo. Joropo llanero, arpa, cuatro y maracas. Visítanos en nuestras sedes en Doral, en Westchester y Homestead, para que disfrutes la mejor carne en vara del sur de la Florida. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. 10:25 de la mañana. Roland Carreño, quien tenía un cargo importante en la organización del partido Voluntad Popular, cae preso
poco después de la fuga de Leopoldo López de la Embajada de España. En una suerte de retaliación, así es como se ve desde la opinión pública, el gobierno se desquita, se venga, apresando sin ninguna causa en firme a Roland Carreño. Roland Carreño permanece preso, pero no solo eso. En la última audiencia que no se realizó, el juicio ahora vuelve a comenzar de cero. ¿Por qué? Vamos a consultar con el abogado precisamente de Roland Carreño, el doctor Joel García. Joel, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muy buenos días, César. Muy buenos días a toda tu audiencia. Un placer estar con ustedes. ¿Qué pasó con el caso de Roland ahora? Mire, esta es la tercera oportunidad en que ya a punto de culminar el juicio lo interrumpe. En esta oportunidad se debe que al juez que estaba conociendo que tenía la competencia en materia de terrorismo le fue quitada esa competencia, fue despojada de esa competencia y en consecuencia, debido a lo que nosotros conocemos como el principio de mediación, porque va a conocer otro juez, le quitan la causa y se lo asignan a otro. Siendo así, tendremos que comenzar desde cero nuevamente ese juicio por tercera vez. Eso es lo que sucedió en el caso de Roland Carreño, Javier Tarazona y otros. Pero ¿por qué se toma esa decisión, Joel? Bueno, indudablemente que obedece a que contra Roland Carreño no hay prueba alguna. A Roland Carreño necesariamente tenían que absolverle en los próximos días de culminar ese juicio. Precisamente este jueves teníamos la audiencia para culminar y una de las formas de mantenerlo privado de su libertad es interrumpiendo el juicio, porque de otra manera, bueno, condenarle sería demasiado arbitrario, aunque cuando la arbitrariedad es característica de este régimen. Sin embargo, yo estoy seguro que eso obedece a que no quieran culminar el juicio y mientras no se culmine, él está preso y cumpliendo una condena anticipada sin ese debido proceso. Recordemos por qué está preso Roland Carreño. Yo di en la introducción la observación, digamos, de los hechos, pero jurídicamente, ¿por qué? Bueno, Roland Carreño fue detenido el 26 de octubre del año 2020, apenas a 2 días de que Leopoldo López salió de la Embajada de España y se pudo fugar. Fue detenido y le sembraron dentro del vehículo que circulaba un fusil AR-15, que dicen que lo cargaba dentro de sus pertenencias. Posteriormente lo acusaron por el delito de financiamiento del terrorismo, porque dice que recibe fondos de Citgo de Venezuela. También le acusaron de asociación para delinquir, porque a pesar de que está preso él solo, dicen que está relacionado con una organización criminal, y también por el delito de conspiración. Esos son los 4 delitos. Delitos que en el desarrollo de las audiencias del juicio oral y público, el Ministerio Público no pudo probar. Y es precisamente el motivo de que me imagino que piden información de qué hay en el caso, cómo lo pueden condenar, y yo creo que los jueces honestamente le dirán que no tienen cómo condenar, y por eso lo más fácil es interrumpir el juicio, porque mientras esto se reanuda, pasa mucho tiempo. Ahora, Joel, si esto es así, no hay razón para pensar pues que pueda darse un juicio en buena ley, con respeto al Estado de Derecho y demás. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? De ninguna manera estamos a la luz del derecho. Venezuela lamentablemente no tenemos la pluralidad de poderes que establece la Constitución. Vemos como un juez, para poder tomar cualquier decisión, debe consultarlo a una instancia superior, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia. Vemos como el juez no es autónomo, el juez simplemente es una persona que cumple instrucciones, igualmente la Fiscalía cumple instrucciones de alguien, no sé de quién, pero de alguien depende. Porque esto es un secreto a voces que los jueces te lo dicen abiertamente o lo dicen, que no depende de ellos, que si fuese por parte de ellos ya estuviesen en libertad,
pero no depende de ellos. Ahorita están buscando como jueces más fieles quizás al proceso. Acuérdense que tenemos una serie de casos recientes como los de PDVSA, etcétera, que necesitan personas que estén allí cumpliendo más instrucciones y que no tengan tanta relación quizás con abogados, pues, porque sean jueces más nuevos, jueces que no se conocen y por eso buscan ese tipo de lealtad. ¿Cómo está Roland? ¿Has podido verlo? Sí, Roland, a pesar de todas estas incertidumbres, Roland se mantiene firme, muy confiado de su libertad, fuerte, sigue dando clases allá en el helicoide a los demás privados de libertad. La familia le ha acompañado en todas y cada una de las audiencias. Roland sigue firme, está fuerte. Verdaderamente que es un verdadero valiente, porque otro en esta circunstancia estuviese desmoralizado, estuviese derrotado. Pero, sin embargo, cuando conversamos me dijo, bueno, seguimos adelante. La lucha no es de un día ni de 2 días, será los días que sean necesarios, pero lo vamos a seguir librando. ¿Cuánto tiempo tiene ya en esta situación tan incómoda, tan injusta? 2 años, 8 meses y un poco más, porque fue detenido el 26 de octubre del año 2020. 2 años y 8 meses. Dios. Bien, eso nos dice mucho del verdadero talante, el verdadero carácter del régimen, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo, y nos dice que pareciera que no le temen a nada. Tenemos una investigación de la Corte Penal Internacional, acabamos de ver las declaraciones del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, pronto vamos a tener el informe de la misión de determinación de hechos, y sin embargo vemos lo que hacen desde el punto de vista electoral, es decir, no están dispuestos a perder el poder por nada y están dispuestos a mantenerlo y demostrar poder con abuso de poder. Joel, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César, un placer. Joel García es el abogado de Roland Carreño, nos habló desde la ciudad de Caracas. Son las 10:33 de la mañana aquí en Conexión Radio. Dame una candelita, allí fume. Ay, dame una candelita, allí fume. 16 de julio de 2003. Hace 20 años falleció Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alonso, mejor conocida como Celia Cruz. Celia entró muy joven en la Sonora Matancera y desde un primer momento fue una sensación, fue aplaudida y querida por todos los públicos, y con la Sonora hizo pues toda la primera gran etapa de su carrera. De hecho, cuando sale con la Sonora en una gira a México, ya había triunfado la Revolución Cubana se había declarado ya comunista. Ni Celia ni la Sonora regresaron a Cuba. En 1973, Larry Harlow decide hacer una versión salsosa de la ópera Tommy, la ópera de The Who. Pues bien, así como Tina Turner hizo el papel de la reina del ácido en la versión original rockera, en la versión de Harlow, esta reina del ácido se convertía en una suerte de hada madrina, se convertía en la gracia divina. Es entonces, ya en la ciudad de Nueva York, cuando Johnny Pacheco y Jerry Masucci deciden que se van a quedar con Celia para que sea la gran cantante de Fania All Stars. Y al año siguiente, en 1974, se publica el primer disco de Celia y Johnny Pacheco. Por supuesto, después fueron éxitos tras éxitos tras éxitos. Celia no solo grabó con Pacheco, Fania All Stars grabó también con prácticamente todos los músicos de la Fania y especialmente con Willie Colón. Fue tan versátil que cuando pasa el boom de la salsa, Fania cae en desgracia y todo eso pasa, Celia no pasa y queda incluso cantando cualquier cantidad de ritmos, hasta ska,
con los fabulosos Cadillacs. Celia definitivamente era única. Como ella, ninguna, sin par. Se acoplaba a cualquier estilo. Y era siempre el canto de alegría, el canto de felicidad, porque, como ella bien lo dijo, la vida es un carnaval. La última vez que la vi y que la pude entrevistar fue precisamente en el año 2013. Conversamos en lo que era todavía el Caracas Hilton, y yo hacía el programa de televisión 30 minutos, y ya se conocía de su enfermedad. Me dio Celia una entrevista muy, muy sentida, muy, muy cálida, y le pregunté: Celia, ¿y no le tienes miedo a la muerte? Celia, con mucha honestidad, sonrió y me dijo: no, César, yo no creo que yo vaya a morir, porque por lo menos en cualquier casa hay un disco mío, y si hay un disco mío, allí yo viviré. Eterna, sin lugar a dudas. Se nos fue hace 20 años y parece mentira. Sigue aquí, como siempre. Son las 10:40 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Ayer, hablando de las carteleras británicas, en lo que todavía consideran los ortodoxos el escenario de tenis más bonito, donde se juega con más pureza el tenis, porque es en césped, en grama, el campeonato de Wimbledon se coronó un muchachito de apenas 20 años, Carlos Alcaraz. Para hablar de ese juegazo y de ese campeonato, le damos la bienvenida aquí en el estudio a nuestro querido compañero don Fernando Arriaza. Muchas gracias, César Miguel. Qué gusto saludarte, qué gusto tenerte de vuelta por acá y compartir estos minutos. ¿Qué te pareció ese juego de ayer? Esa es la catedral del tenis. La cancha central de Wimbledon tiene 130 años de historia y es un lugar mágico. Las tradiciones se respetan. El lugar donde se juega vestido de blanco. Se juega vestido de blanco. Todo eso tiene un sentido. Y bueno, desde hace 2 décadas no ganaba alguien distinto a Roger Federer 8 veces, Novak Djokovic 7 veces, Rafael Nadal o Andy Murray 2 veces cada uno. No hubo un nombre distinto a esos 4 en ganar en Wimbledon hasta que llega este muchacho desenfrenado, insurgente, irreverente, para vencer en su cancha a Novak Djokovic, que tenía desde 2013 45 partidos que no perdía en la cancha central de Wimbledon, y que gana el primer set 6-1, como para decir, ¿cómo es que se dice? No te vistas que no va. Quédate tranquilo, muchacho. Y el muchacho tuvo capacidad de respuesta, le gana el segundo set en un tie break, que creo que fue la clave, porque llegó a tener set point en ese segundo set. Djokovic, este tipo de jugador no suele desperdiciar esas oportunidades, y a partir de allí Alcaraz comenzó a labrar el histórico triunfo. Hay algo interesante porque, claro, a los 20 años, tu principal característica es la inmadurez. Sí. Pero se centró en la cancha y el tenis exige demasiada concentración. Y para muchos entendidos que le han seguido la pista a Alcaraz, el grado de madurez que ha logrado en cuestión de meses ha sido total. Es de lo más notable, sin lugar a dudas. ¿Cómo puede solventar ante un rival como Djokovic, bajo la presión de una cancha central como la de Wimbledon, con toda la historia de por medio y en puntos de enorme presión? Porque vaya que Djokovic jugó bien, no fue que Djokovic perdió el partido, no, lo ganó Alcaraz, mostrando todo ese temple, todo ese carácter, toda esa madurez que le permite sacar golpes increíbles bajo presión. En el tie break, con el set point en contra, gana 3 puntos seguidos. Y luego que Djokovic, en su discurso muy elegante, muy iba amplio, a comentar eso, sí, lo de los discursos, sí. Le reconoce cómo tuvo la habilidad y capacidad para sacar puntos notables bajo presión un muchacho de 20 años. Y le responde
Alcaraz diciendo, pues es que cuando yo era niño yo te veía, yo quería jugar como tú. Yo aprendí de ti. Yo aprendí de ti. Cuando ya Djokovic ganaba torneos, Alcaraz tomaba biberón. Entonces, enfrentarse a este monstruo y jugarle de la manera en que lo hizo y ganarle, pues es algo realmente notable. Y sí, los discursos en el tenis son magníficos. Sí. Una vez dado el desenlace, la amplitud, la generosidad. Djokovic tiene esa característica. En la victoria o en la derrota es muy amplio con su contendor. Sí, él solo se pone antipático cuando tiene que vacunarse. Sí. De la irreverencia de los 20 años, cuando Alcaraz le dice al rey, cónchole, cada vez que yo gano usted está ahí. Tiene que venir a todo mi juego. Desenfadado el Sí, muchacho. absolutamente. Le dice eso al rey, así como hablando de tú a tú con alguien. Bueno, 20 años, le quedan unos cuantos por delante. Lleva 2 títulos de Grand Slam ya, ganó US Open y ahora gana Wimbledon, y uno puede pensar que caramba, sí, los 23 de Djokovic o 22 de Nadal o 20 de Federer están distantes, pero dado el talento que muestra y la madurez que muestra, este muchacho puede construir una carrera de esas realmente especiales. Fernando, muchas gracias por visitarnos en la mañana de hoy. Siempre un gusto. Don Fernando Arriaza, quien en breve ya estará con ustedes, con Daniel Chapela en el Expreso Deportivo. Son las 10:48 y este próximo 29 a las 4 de la tarde es la Noche de la Herencia Venezolana en el Lone Depot Park. Se enfrentan los Marlins contra los Tigres de Detroit, los Tigres de Miguel Cabrera en su última visita profesional a la ciudad donde comenzó en Grandes Ligas, en la ciudad de Miami. Habrá un homenaje para Cabrera y con la compra de tu boleto vas a recibir una camisa conmemorativa del Día de la Herencia Venezolana y acceso a la preventa de los boletos de la Serie del Caribe. Y al finalizar el juego, un concierto sorpresa. Eso sí, hay algo importante. Compra tu boleto solo a través de marlins.com/Venezuela. Repito, marlins.com/Venezuela. Porque así vas a contribuir además con la causa maravillosa de Fe y Alegría en Venezuela. 10:49 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? Fíjate, César Miguel, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, no ha sido visto en público durante 3 semanas, una ausencia inusualmente larga durante un periodo ocupado de actividad diplomática en Beijing, lo que ha provocado una intensa especulación en un país conocido por su opacidad política. El diplomático de alto perfil no ha sido visto en público desde el 25 de junio, después de reunirse con funcionarios de Sri Lanka, Vietnam y Rusia en Beijing. La ausencia de Qin se hizo aún más notoria por la oleada de actividad diplomática en la capital china en las últimas semanas, incluidas las visitas de alto perfil de los funcionarios estadounidenses Janet Yellen y John Kerry. Se suponía que Qin se reuniría también con el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, a principios de este mes en Beijing, pero la reunión se retrasó después de que China le informara a la Unión Europea que las fechas ya no eran posibles. Qin tampoco se presentó a la reunión anual de ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, en Indonesia la semana pasada. Así que la especulación sigue. ¿Dónde está este importante funcionario chino y qué ha pasado con él? Como el juego ese de Encuentran a Wally, ¿no? ¿Dónde está Qin? Bueno. Hoy, 17 de julio, es el Día Mundial de la Justicia Internacional, porque en el año 98 se aprobó el Estatuto de Roma que dio origen a la Corte Penal Internacional en La Haya. Por eso hoy es el Día de la Justicia Internacional. En Venezuela hoy es el Día Nacional del Niño. Y en el mundo es el Día Mundial del Emoji. Emoji. Fíjense lo anacrónico que soy ya. 10:52 de la mañana. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa,
Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.